Hola, bienvenido a mi canal Esto es Química. En esta ocasión vamos a resolver este pequeño ejercicio de la primera ley de la termodinámica. Vamos a leer el ejercicio para ver qué nos plantea. El ejercicio dice así: un calentador eléctrico de 100 vatios, entre paréntesis, un vatio igual 1 joules por segundo, funciona durante 20 minutos para calentar el gas de un cilindro. El gas se expande de 2,0 litros a 2,5 litros contra la presión atmosférica. ¿Cuál es el cambio de energía interna del gas? Y entre paréntesis nos dan como un dato extra, nos dan un factor de conversión que nos dice que 1 litro de atmósfera es igual a 101,325 joules. Muy bien, pero antes de plantear el ejercicio me gustaría observar el proceso en forma simbólica a través de un pequeño video simbólico que hemos preparado para esta clase. Bien, podemos observar allí en la imagen, ¿verdad?, que hay la muestra de gas contenida en el cilindro que tiene un pistón movible. Se nota allí una resistencia incrustada en el cilindro con su respectivo interruptor y sus datos técnicos, y el volumen, que es de 2 litros. Asimismo se ve un termómetro, un cronómetro para medir el tiempo del proceso. Bien, se inicia entonces el calentamiento, se activa el interruptor de la resistencia, y al cabo de unos minutos la resistencia se pone de color rojo, y cuando el gas empieza a experimentar el calor, el volumen comienza a subir, es decir, se produce un trabajo de expansión hasta la finalización del proceso a los 20 minutos. Entonces, viendo esa imagen, lo primero que vamos a darnos cuenta es que el calor que ingresó al sistema, el sistema es el gas ideal, es el mismo calor producido por la resistencia eléctrica. ¿Okay? Entonces, aquí lo que nos piden, como ya nos hemos dado cuenta, nos piden la variación de la energía interna, el cambio de la energía interna del gas durante ese proceso. Ya sabemos, ¿verdad?, que la variación de la energía interna viene dada por el calor experimentado por el sistema más el trabajo experimentado, que en este caso es un trabajo de expansión, como se ve en la imagen, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a llamar trabajo de expansión de esta manera. Entonces, el primer paso consistirá en calcular el calor experimentado por el sistema, por el gas. Este calor, ¿verdad?, ya como hemos mencionado, el calor experimentado por el gas será el mismo calor producido por la resistencia. Ahora bien, este calor producido por la resistencia, fíjense que hay un dato que nos dicen que la resistencia, es decir, que el calentador es de 100 vatios, y entre paréntesis nos dicen que un vatio es 1 joule por segundo, es decir, es como una especie de velocidad con la cual se realiza un trabajo, porque es joule por segundo, o sea, unidades de trabajo o de energía por tiempo. Por lo tanto, se obtiene multiplicando la potencia, ¿verdad?, de esa resistencia multiplicada por el tiempo en que está funcionando, porque se anula el tiempo. Entonces tenemos que la potencia son de 100 vatios, o sea, 100 joules por segundo, multiplicado por el tiempo, que son 20 minutos. ¿Ok? Pero aquí aplicamos de una vez un factor de conversión para convertir, ¿sí?, los minutos a segundos, ya que tiene que estar en el mismo sistema de unidades, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad?, por factores de conversión, que en este caso 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces, al efectuar la conversión, ¿verdad?, sabemos que minutos se anulan con minutos, y efectuamos entonces la operación respectiva. 100 por 20 por 60 resulta entonces que el calor experimentado por el gas será de 1200 kilojoules. ¿Okay? Realmente son 120.000 joules, porque estamos multiplicando 100 por 20 por 60.
son 120.000 joules, ¿ok? Pero que dividido por 1000 nos da 1200 kilojoules. Lo hago con la intención de que sea una cantidad más pequeña, ¿ok? En kilojoules. Entonces, ya teniendo el calor, solo nos corresponde calcular ahora el trabajo de expansión del gas. Ese trabajo de expansión lo calcularemos de la siguiente forma. En este caso, el trabajo, ¿verdad? Como es un trabajo de expansión, el trabajo de expansión vendrá definido como la presión externa contra la que se ejecuta dicha expansión multiplicado por la variación del volumen del gas. Es muy importante tomar en cuenta que la presión, que el trabajo de expansión es presión por volumen, pero no la presión del gas, sino la presión contra la que el gas se expande. Eso es muy importante porque muchos estudiantes creen que en esta fórmula de presión por volumen es la presión propia del gas, y no es así. Entonces, veremos en el gráfico y también a través de los datos que el volumen varió. Sería entonces la presión externa, que es la presión atmosférica, ya sabemos que vale una atmósfera. Vamos a escribirla por aquí. Tendríamos entonces que el trabajo de expansión sería entonces la presión atmosférica, que es menos una atmósfera, y pongo aquí el menos, lo voy a poner en rojo, para enfatizar de que como es un trabajo de expansión, es decir, el gas se está expandiendo, entonces él ejerce un trabajo negativo porque él está perdiendo energía. Él entrega energía al entorno, entonces es un trabajo negativo. Si fuese una expansión negativa, es decir, una compresión, entonces el trabajo sería positivo, no en este caso, por eso va negativo. Se multiplica entonces por la variación del volumen, que es 2.5 litros menos 2 litros. ¿Okay? Esto es la variación del volumen. Y nos va a dar en litros, es decir, en atmósfera por litros. Para poder sumar o restar aquí, tiene que ser en la misma unidad. Por lo tanto, tiene que darnos en kilojoules el trabajo. ¿Ok? Como aquí nos va a dar atmósfera por litro, de una vez escribimos el factor de conversión, ¿verdad? Que nos va a llevar a atmósfera litros o litro atmósfera a joules. Tenemos entonces que 1 litro atmósfera será 101,325 joules. Y entonces ya sabemos, ¿verdad?, que se anularían y las atmósferas con la atmósfera y estos litros con este litro, y nos va a dar entonces el resultado en joules. ¿Okay? Al hacer las respectivas operaciones, vamos a obtener que el trabajo de expansión será entonces 0,5 aquí, 2,5 menos 2 es 0,5 por 1, 0,5 negativo. Por lo tanto es menos 0,5 multiplicado por 101,325 joules, resultándonos entonces un trabajo en joules de menos 50,66 joules. ¿Ya? De menos 50,66 joules. ¿Okay? Que dividiéndolo entre 1000, porque aquí está en kilojoules, y debe también ser en kilojoules, dividiéndolo por 1000, nos daría en kilojoules. Por lo tanto, el trabajo de expansión, podemos escribirlo aquí, nos resulta en 0,05, perdón, menos 0,0507 kilojoules. Este es el trabajo de expansión. Y ahora que tenemos ya el calor calculado, 1200 kilojoules, y el trabajo, procedemos a hacer la suma respectiva, la operación matemática, que
al ser de signos contrarios, pues habría que restar. Entonces nos quedaría definitivamente que la variación de la energía interna del sistema sería el calor experimentado, 1200 kilojoules, más el trabajo de expansión que resultó negativo, por lo tanto es menos 0,0507 kilojoules, resultándonos en definitiva una variación de energía interna de 1199.95 kilojoules. Y tenemos entonces ya el resultado de la variación de la energía interna de ese sistema a partir de los datos que hemos obtenido. Espero que te haya sido útil este ejercicio respecto a la variación de la energía interna de un sistema en función de la primera ley de la termodinámica.